Conversando con el licenciado Guillermo Peña Capellán, ¿verdad? Especialista en asuntos internacionales, en derechos humanos, profesor, ¿verdad que sí? Y un gran amigo nuestro. Sobre el tema, ¿verdad? Derecho de gentes y derechos humanos y la Iglesia Católica. Vamos a continuar conversando, Guillermo y compañeros, acerca de todas estas cosas interesantes que están pasando sobre el derecho de gente. Sí, hemos escuchado bastante información en muy poco tiempo y vemos cómo desde el inicio en la humanidad se ha hecho como mucho énfasis en rescatar lo que son las buenas costumbres, son las leyes, lo que es la armonía, y todo esto se ve rescatado en lo que es justamente el derecho de gente. Lo explicó muy bien el licenciado en su antigua intervención. Y al finalizarla, antes de ir a la pausa, habló sobre el compromiso que tiene el nuevo Papa con el tema de los derechos humanos, la paz y la convivencia en el mundo. Pero nos gustaría saber también en ese mismo orden, ¿qué usted entiende que pueden hacer los padres de familia para inculcarle los derechos humanos a sus hijos? Mira, es muy importante que la ciudadanía, los niños, las niñas conozcan los derechos humanos. Hay una convención americana de derechos humanos editada para niños, ilustrada, muy bonita, que puedo compartir con ustedes. Y también está la constitución infantil, que ahí está también ilustrada para niños. Y es una forma de que puedan conocer sus derechos. No hay quien defienda lo que no conoce. Y por eso es importante que los niños y las niñas conozcan sus derechos. Tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos la Constitución Dominicana, también tenemos la Convención del Niño y Niña, que establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La 136. Que nosotros somos parte. Tenemos el código también, NNA, de niños y adolescentes. O sea que hay muchos derechos y hay muchas formas ya de enseñarles. Hay, como les dije, esas versiones de niños que se pueden adaptar. Y eso es importante, que los padres le hablen de sus derechos, también de sus deberes. Es importante que tenemos derechos, también tenemos deberes. Y es importante que eso se promueva desde la educación pública, de la educación privada. En mi caso, por ejemplo, yo soy docente de derechos humanos de UNIBE, de la universidad. Yo creo que desde la universidad se ha estado haciendo muchos esfuerzos en varias universidades de fomentar y promover los derechos humanos, pero creo que desde el inicio, o sea, desde la escuela, desde los colegios, hay que fomentarlo más. Tiene que estar como más en el currículum para que ya cuando lleguen a la universidad, pues ya tengan nociones más amplias, porque el caso de una materia, por ejemplo, de derechos fundamentales o de derechos humanos en la escuela, creo que es importante que esté en el currículum, y aprovecho la oportunidad de este programa para decir eso, ¿no? Que ahora que hay nuevas autoridades en la educación, con el nuevo ministro, ¿verdad? Sería muy importante que se tome en cuenta esa posibilidad de incluir en el currículum el tema de los derechos humanos, los derechos fundamentales, aunque de verdad está de manera indirecta en algunas materias, porque he podido ver que sí, que se aborda, pero creo que es importante que esté como una materia para que los niños y las niñas tengan más información sobre sus derechos y sus deberes. Es así, discúlpame, Méndez, es así. Inclusive, a pesar de que ya hoy en día no se está dando la materia de moral y cívica, Así una es. materia muy importante, porque recuerdo cuando nosotros estábamos, bueno, yo estaba en la escuela, esa materia nos ayudaba a fomentar tanto también con respecto a lo de la Constitución. Y es bueno, sí, ciertamente, de que los niños desde ahora conozcan cuáles son sus derechos y cuáles serían sus posibles deberes ya una vez adquieran la mayoría de edad, porque todo se encuentra consagrado en la Constitución. Incluso puedo hasta compartir de que en el colegio de mi hijo le han dado ese tipo de temas con respecto a cuáles son los derechos que tú como niño tienes, y de igual forma los deberes que tú vas a tener que deberás tener Cumplir. que realizar y cumplir con tu país ya cuando tú adquieras la mayoría de edad.
un código del menor de edad que es completo, porque con la última modificación que se le realizó a la ley 136-03, también viene a establecer los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, de qué forma se van a proteger esos derechos. Inclusive el mismo código también establece cuando un menor de edad entra en conflicto con la ley penal, cuáles son las autoridades especializadas que tienen que conocer su caso, porque un menor de edad en conflicto con la ley penal no es juzgado en una jurisdicción ordinaria como lo es juzgado un adulto, sino por jueces especializados, por abogados especializados y por fiscal especializado. Inclusive cuando a eso los privan de libertad, dependiendo el tipo de crimen que cometen, van a una cárcel especializada y no están conjuntamente con los adultos. Sí. Manuel. Claro, una pregunta que le tengo, licenciado Peña Capellán, es el hecho de saber de qué forma, nosotros que estamos hablando del tema de los derechos humanos, derechos de gentes y precisamente la fe, de qué forma la enseñanza, indistintamente de que muchas personas abogan de que el tema de la Biblia en las escuelas y todo lo demás, pero de qué forma la enseñanza precisamente cristiana contribuye con que las personas tengan una percepción adecuada de la dignidad humana. Totalmente. O sea, fíjense que hablamos de derechos de gentes y hablamos de Hugo Grocio y de Francisco de Vitoria, que eran sacerdotes y eran filósofos. O sea, estamos hablando de que la fe también se fundamenta en la dignidad. O sea, la fe es, digamos, entender al otro, al ser humano, al prójimo, como un hermano, como una persona. Entonces, yo creo que la fe, la iglesia, siempre ha promovido ese principio de dignidad humana. O sea, es muy importante que ese mensaje de amor, ese mensaje de paz que lleva a la Iglesia Católica, pues los padres lleven a sus hijos a las iglesias de su preferencia y que puedan encontrar en la fe y encontrar en la paz ese mensaje de amor de Jesús, que es el mensaje principal. Cuando hablamos de religiones, uno dice, bueno, pero la religión católica, la pentecostal, la religión, pero ¿qué promueven las religiones? Las religiones lo que promueven es el amor y la paz. Todas, de una manera u otra. Incluso uno habla y él puede ver el Corán, por ejemplo, que es muy lejano a nuestra cultura. Y el Corán, el fundamento es la paz y el amor. Lo que pasa es que lamentablemente hay extremistas, como hay en todas las religiones, que utilizan la Biblia o utilizan el Corán para fomentar un discurso de odio o un discurso, digamos, totalmente contrario a lo que promueve la iglesia y promueven los valores cristianos. Pero ustedes saben que a pesar de la pregunta que hacía Yulisa, de qué manera nosotros podríamos promover los derechos humanos, nuestra escuela, la escuela de graduados, lanzó hace 2 semanas un programa en todas las escuelas del país, pero empezamos primero con la provincia de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y la zona de expansión de Santo Domingo Oeste, con un programa Valorando mi Identidad, que se está llevando en todos los colegios, se va a llevar a todos los colegios y escuelas del país. O sea, nuestra Escuela de Derechos Humanos creó la iniciativa y conjuntamente con el Ministerio de Educación, con la Regional 15 y con todas las regionales, o sea que a todas las regionales del país va a llegar este programa que se llama Valorando mi Identidad. Mi identidad y mi dignidad. Mi identidad y mi dignidad. Así es. Para trabajar los derechos humanos con los niños, los valores y el valor del país. O sea, de manera que nosotros como escuela estamos haciendo nuestro aporte para que esto llegue y para que los niños y los maestros también sepan qué valor tienen. Porque conocer de los derechos humanos nos hace mucho más libre, más independiente, pero también fortalece nuestra capacidad de y ser. rescatar también el concepto del bien común. El bien común. Señores, es un concepto eminentemente cristiano y católico. O sea, ese concepto del bien común lo que promueve es precisamente la dignidad humana, que todos podamos vivir bien, en armonía, con derechos fundamentales, con derechos básicos. Ese es el mensaje de esa doctrina, digamos, social cristiana, que hay, ¿verdad? Toda
un pensamiento social cristiano, que es ese, el fundamento, el bien común. Sí. Es así. Y con relación a ¿cuál es su parecer? ¿Me vas a hacer una pregunta? Sí, sí, precisamente yo le hacía en la pregunta anterior el comentario ahí medio camuflado de un tema que socialmente se ha debatido muchísimo, inclusive yo recuerdo una discusión inclusive hasta en el mismo Congreso Nacional, porque obviamente vivimos en una sociedad garantista y la gente siempre aboca a eso, a libertad de culto y todo eso, pero con respecto a que en las escuelas, y precisamente me hablaba sobre el tema de aquella materia de la formación cívica y también religiosa, recuerdo, Moral y cívica. Moral y cívica. Moral y cívica. Sí, ¿cómo usted ve la posibilidad de que en las escuelas, sobre todo no tanto del punto de vista de la fe, pero sí del punto de la ética cristiana, se pudiera impartir la enseñanza bíblica? Mire, yo creo que la labor del Estado dominicano es fomentar la educación en sentido general. Yo creo que esa educación debe ser conforme lo establece la Constitución dominicana, una educación gratuita, una educación pública, una educación de calidad, y esa educación debe fundamentarse en la dignidad humana y en la libertad de cultos. Yo creo que eso es importante porque así como hay personas católicas, hay personas evangélicas, hay personas que no tienen una religión, y el Estado debe ser un garante de los derechos fundamentales. Y eso por eso no puede imponerse una religión u otra. O sea, lo que hay que es fomentar y dar a conocer la libertad de cultos como un principio constitucional, y que cada quien elija qué quiere ser, si quiere ser cristiano, si quiere ser mormón, si quiere ser musulmán o no quiere ser de ninguna religión. Yo creo que eso es lo que establece nuestra Constitución. Eso es lo que hay que enseñarle a los niños, a las niñas y a todo el pueblo dominicano, que puede elegir, que ese es su derecho. Sí, precisamente con este tema, ¿verdad?, que estamos trabajando, derecho de gentes y la iglesia en este contexto. Pero antes de que Manuel le hiciera la pregunta, la pregunta que te iba a hacer, que se ha ido un poquito, la dejamos atrás, era si consideras que hoy en día, en la República Dominicana, tenemos más derechos humanos, si ha visto un antes y un después de la práctica de los derechos humanos en la República Dominicana. Pero antes de eso yo quisiera responderle al tema de que ustedes estaban debatiendo, que me interesó mucho, en lo que hay algo que no estoy de acuerdo. Así como la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la persona tiene esa libertad de culto, yo considero prácticamente como docente que cuando al niño se le educa en la fe, es diferente. Se le educa en la fe. Si tú le dejas suelto, sin ninguna fe, practica lo que tú quieras. Yo entiendo que mientras el niño tenga esa edad núbil, como dice, ¿verdad?, que antes de los 18 años tú puedes decirle que tiene que creer en algo, en alguien superior a él, que ha creado todo, en esa creencia. Después que él elija como adulto, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Sí. A pesar de lo que dice la Constitución, yo considero, porque por lo menos en mi caso, a mí me resultó eso, a mi familia, y me ha resultado con mis hijos. Pero a la pregunta es, si crees que hay un antes, un después de derechos humanos en la República Dominicana. Sin lugar a duda que hemos avanzado, hemos evolucionado en materia de derechos humanos. Esto es un ejemplo de esto, ¿no? La voz de las Fuerzas Armadas con la voz de los derechos humanos. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo hemos avanzado en materia de derechos humanos. También el caso de cómo en nuestra Constitución se fundamenta en la dignidad humana. Todo el ordenamiento jurídico dominicano está fundamentado en los derechos humanos, en la dignidad humana, y en ese sentido yo creo que hay avances importantes, leyes, convenciones. Yo creo que el problema no es legal ni es constitucional. Creo que hemos avanzado mucho. Nuestras leyes, nuestra Constitución está clara del respeto de los derechos humanos. Donde hay desafíos sí es en la implementación, como en todo país. Todos los países, los estados vulneran derechos humanos. Hay
países que vulneran más que otros, hay grandes desafíos, porque los derechos humanos es una filosofía de vida, es una cultura, y no se cambia de la noche a la mañana, o sea, va evolucionando. Y yo creo que aquí tenemos importantes desafíos en materia de derechos humanos, pero hemos avanzado de manera legal y constitucional. Nuestro marco está muy claro en eso. A nivel internacional también, con las convenciones que hemos firmado y hemos ratificado. Y creo que en la implementación, el Estado Dominicano también ha tenido importantes avances. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos que comenzó en el 2018 y termina ahora en el 2024. Vamos a presentar precisamente ahora en este año una estrategia nacional de derechos humanos y cuál ha sido el nivel de implementación de este Plan Nacional de Derechos Humanos, que usted lo puede buscar, está disponible en internet, ese plan. Pero vamos a hacer, hace, digamos, unos días estuvimos en una conversación en la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de el MIREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores, hablando sobre que vamos a presentar cuáles han sido los resultados, la implementación de estos años del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y yo que he estado trabajando, buscando información, he podido ver que en materia de educación, sobre todo, hemos avanzado mucho a nivel de los colegios, las escuelas, las universidades, con el tema de derechos humanos. Yo creo que el desafío ha sido y siempre será de los estados implementar estos en la práctica, sobre todo de poblaciones vulnerabilizadas, como el caso de las poblaciones haitianas, las poblaciones que tienen que ver también con mujeres, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas. Yo creo que ahí hay desafíos importantes y que el Estado Dominicano tiene el compromiso, no solamente nacional por la Constitución y las leyes, sino también internacional, de hacer cumplir los derechos humanos. Inclusive, siguiendo la misma línea que el licenciado Guillermo ha establecido, yo me uno a las informaciones que él ha establecido con respecto al avance que nosotros hemos tenido con respecto a los derechos humanos y la legislación nacional. Primero, tenemos que establecer que la reforma de la Constitución del año 2010 ha sido la más completa. Evidentemente, desde el año 1844 teníamos consagrados derechos fundamentales en la Constitución, pero no es hasta el 2010 que viene a salir ese catálogo de derechos que nosotros tenemos consagrado. Inclusive se establece que ha sido la reforma más completa por la misma y otras también informaciones que han introducido a ella. Inclusive también en el artículo 8 de la misma Constitución establece claramente la función esencial del Estado y que la República Dominicana es un Estado social y demócrata de derecho. Exacto. Y ahí nos trasladamos al artículo 7, donde de aquí también se desprende, que hemos estado hablando desde un inicio, la dignidad humana. El respeto que tiene el Estado para con este principio, para con este derecho, para no solamente las personas que, o sea, nosotros los dominicanos, sino para con todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado Dominicano. Yulisa. Sí, usted nos abordó de manera magistral el tema del abordaje de los derechos humanos en la legislación nacional. Pero volviendo al tema del derecho de gente, que actualmente se denomina derecho internacional, ¿cómo usted piensa que como país nosotros hemos avanzado con relación a este derecho, a estos derechos? Bueno, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, como les dije, hay grandes desafíos. Nosotros tenemos ahí sentencias donde el Estado Dominicano ha sido condenado. Yo creo que es importante ahora, de cara a digamos, la nueva estrategia nacional de derechos humanos que se va a conocer en este año, pues evaluar todo esto, sobre todo con las poblaciones vulnerabilizadas, las condenas que hemos tenido en materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
cuáles han sido las recomendaciones que ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí están las recomendaciones. Es importante que como Estado podamos verlas y asumir esas recomendaciones que se han estado haciendo los relatores. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene relatorías y hace informes de derechos humanos. Entonces, esas recomendaciones que están en esos informes, que a mí me toca trabajar varias veces, yo creo que es importante que de cara a la nueva Estrategia Nacional de Derechos Humanos que vamos a hacer, que el Estado Dominicano lo tome en cuenta, porque la verdad es que todos los estados tienen avances y desafíos. No podemos decir que no hay un estado que no viole los derechos humanos. Hay lamentablemente agentes del estado que incurren en violaciones, y lo que hay que sancionar, reparar esos daños y pues seguir promoviendo los derechos humanos. Perdón, estimado. Hay algo que yo creo que en eso que menciona, que casi todos los estados cometen errores, ¿verdad? Yerran en violar los derechos, pero hay algo que yo creo que hay que insistir, que hay que insistirle a todo el que al que es considerado un miembro del Estado, por la razón de que todo el que es funcionario del Estado, llámese un profesor, un militar, un policía, un agente de alguna institución del Estado, los servidores públicos, los funcionarios, todo el que trabaja para el Estado es considerado, hasta donde tengo entendido, un funcionario del Estado, y por tanto usted es propenso a ser violador de los derechos. O sea, que solamente quien viola los derechos humanos es el Estado. El Estado y sus miembros, ¿verdad que sí? Claro, o sea, hay mucha gente que cree que es el Estado solamente, que es el gobierno. No. Sus agentes. Yo me iría un chin más para allá, porque ya con el principio de progresividad de los derechos humanos, donde la sociedad ha ido actualizando, se han nacido nuevos derechos, yo también soy partícipe, claro está, de lo que el compañero Méndez ha establecido con respecto a las instituciones, el aparato represivo del Estado y el Estado con una presunta violación a derechos humanos. Ahora bien, yo también establezco y soy de opinión que las empresas privadas también son violadores de derechos humanos. Sí. Y podemos poner un ejemplo. Cuando un banco entra a tu data crédito, están vulnerando lo que son los derechos de la protección de datos, producto a que tú no has dado un consentimiento al banco para que el banco pueda verificar esos datos personales tuyos. Hay documentos internacionales que hablan sobre empresas y derechos humanos. O sea, ya se ha hecho, digamos, normas internacionales sobre cuáles son las responsabilidades que tienen que tener las empresas con los derechos humanos. Todo el tema de la responsabilidad social empresarial, la RSE, también tiene que ver con ese enfoque de derechos humanos. O sea, que estamos hablando de que sí, como acaba de decir, hay una responsabilidad también del sector empresarial de hacer cumplir los derechos humanos. O sea, que, claro, el Estado tiene la mayor responsabilidad, porque el Estado se fundamenta, y en el caso dominicano, como establece la Constitución, en la dignidad humana. Entonces, ¿verdad? Es el que debe dar más el ejemplo de cumplir estos derechos. Y además de eso, de que el Estado tiene la responsabilidad de, en esos casos donde una empresa violenta derechos humanos, de ser el garante, al punto de que el ciudadano va a la instancia correspondiente a demandar esa situación. El Estado debe darle la tutela efectiva de que ese derecho pues sea resarcido. Hablaste como un abogado. Así es, ¿no? así mismo es. Totalmente. Y yo soy testigo de esto, porque hay una institución privada aquí que maneja, trabaja con el asunto de los bancos, ¿verdad? La superintendencia de bancos. Superintendencia de bancos. Eso es el Estado. Es del Debe Estado. regular. Sí, pero tiene un ente, una oficina que tú vas aquí, la 27 de febrero, a hacer las reclamaciones cuando hay violaciones de tus derechos, ¿verdad? Y haces el procedimiento legal, como tú acabas de decir. Tú cumples, sometes el expediente, ellos evalúan las pruebas, le dan seguimiento. Cuando ellos verifican bien si corresponde la demanda, entonces ellos le envían a esa institución a que tiene que resarcir el daño de alguna manera, ¿verdad? El banco, la otra entidad bancaria no directamente te llama ni te hace
ni te resarce el daño de manera grande, pero al menos te devuelve lo tuyo. Sí. En el caso de, o sea, yo tengo la fe y la prueba de que ahí en esa institución me han sucedido cosas con entidades bancarias y yo he ido Sí. y lo he reclamado, como me ha pasado también en el Indotel, con una empresa telefónica que me dijo que yo no le pagué la factura. Sí. Entonces yo fui, exigí mi derecho, me dieron un tiempo y pero yo obviamente yo tenía mi factura guardada hace como de 12 años guardada, la Wow. factura yo tenía guardada y decía Sí. que yo no la había pagado y aparecía eso, no, yo la pagué, la tenía guardada. Igual Proconsumidor Exacto. también es otra institución del O sea que Estado vemos que se ha ido avanzando con esto el tema Sí. de las empresas, como decía Mildred, y el derecho de los derechos humanos. Así es. Sí. Licenciada, Bueno, a mí me gustaría que antes de que finalizáramos tocáramos un tema que para mí es esencial con el tema del cumplimiento de los derechos humanos. Soy de las que entiendo que para que cualquier iniciativa se pueda dar debe haber un equilibrio entre lo que es lo que yo recibo y lo que doy. Entonces nos basamos mucho, sobre todo los ciudadanos, en el tema de exigir derechos, exigir derechos. Sin embargo, ¿cómo estamos con los deberes a nivel de derechos humanos? ¿Entiende usted que tal vez todos los desafíos que existen o gran parte de ellos se deben justamente a ese reclamo del ciudadano de acomodarse mucho a los derechos, sin embargo no tomar en cuenta cuáles son sus deberes para nuestra sociedad? Me gusta mucho que pregunta que cómo estamos con los deberes. Me quedo con esa pregunta porque una de las, digamos, problemáticas que hay con el ciudadano dominicano es que tenemos una deficiencia en respetar las autoridades y respetar las leyes. Y eso lo podemos ver en el tránsito. En el tránsito, lamentablemente, nosotros somos de los países que a nivel mundial hay mayor accidentes. Entonces, eso es porque no cumplimos con nuestro deber de cumplir las leyes de tránsito. Y yo creo que hay que seguir insistiendo en este tema. ¿Cuántas Así es. personas han fallecido precisamente por no pararse en un semáforo en rojo? Y sí, o sea, eso tiene que ver mucho con esta sociedad, que la sociedad dominicana tiene grandes retos de hacer cumplir la ley como ciudadano. O sea, como ciudadano tú tienes ese deber. Y yo creo que hay que seguir fomentando eso, porque lamentablemente en el caso de los accidentes de tránsito han muerto miles de personas en esa situación y es una excelente pregunta. O sea, nosotros tenemos que evaluarnos también como ciudadanos si de verdad estamos haciendo cumpliendo con nuestros deberes, porque solamente vamos a tener una mejor sociedad cuando cumplamos con nuestros deberes constitucionales, que aprovecho también decir que en la Constitución también están los deberes constitucionales, que busquen cuáles son. Ustedes, por ejemplo, cuando busquen en la Constitución los deberes constitucionales, pueden ver el tema de la democracia, de la transparencia, del respeto al medio ambiente, el tema de el voto. O sea, son deberes constitucionales que están ahí y que hay que seguir promoviendo, porque no hay forma de que una sociedad democrática sea realmente un ejemplo si no se cumple con esos deberes constitucionales que están ahí consagrados. licenciado Guillermo, lamentablemente se nos fue el tiempo. El tiempo pasa Una volando. hora súper rápido con un tema tan interesante. Entonces, antes de despedirnos, quisiéramos que usted le dé un mensaje final a la población que nos está escuchando y viendo de igual forma. Mi mensaje es que conozcan la Constitución Dominicana, que conozcan los convenios internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se sienten y lo lean, lo conversen con la familia, con sus hijos, hagan esta tertulia que estamos haciendo aquí por la radio, con sus amigos, y que la mejor forma de tener una sociedad realmente democrática es haciendo cumplir las leyes y los deberes.
Bien, amables oyentes, gracias a ustedes y gracias al licenciado Guillermo Peña Capellán por haber tomado de su valioso tiempo y estar con nosotros, con todos nosotros y con ustedes también conversando, ¿verdad? A nuestra gentil audiencia multimedia, gracias por la sintonía. Dios y la patria les bendigan.